Fraternos saludos, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Seguimos adelante. En este es su canal Richard Carrillo, la Biblia explicada. ¿Qué dijo Jesús realmente sobre el divorcio? ¿Sabe usted lo que Jesús dijo en cuanto al divorcio? Un tema interesante, complicado, complejo, difícil. Mírelo de cualquier postura. El punto es que este acontecimiento, lamentablemente, entre cristianos y evangélicos y entre todas las denominaciones habidas y por haber, ocurre. Marcos capítulo 10 explicado sin dureza, sin excusas y sin sacar la Biblia de contexto. Richard Carrillo, la Biblia explicada, como siempre, comparta, déjenos una opinión, déjenos un comentario, déjenos una sugerencia. Jesús, ¿qué dijo realmente sobre el divorcio? Empezamos. Un tema que toca vidas reales, familias, personas, jóvenes, adultos, etcétera. Hablar del divorcio es hablar de promesas rotas, familias divididas, hijos confundidos, traiciones y silencios prolongados. Algunos escucharán esto intentando salvar su matrimonio. Ojalá que sea así. Otros, después de una separación, lo harán. Algunos fueron abandonados, otros reconocen sus graves errores. Es decir, que no hay una línea, no hay una norma, una regla para decir, hazlo por esto y por esto. No lo hagas por esto y por esto. Mas, sin embargo, necesitamos escuchar a Jesús, leer de él, saber su opinión, lo que él opina, lo que él recomienda, lo que él sugiere, lo que él manda, lo que él ordena. No necesitamos una frase aislada, ni un comentario esporádico, ni una experiencia privada, ni un consejo en cuanto a lo que yo opine. Todo es válido, pero tenemos que oírlo a él, a él. Y obviamente que esto tiene que ser una enseñanza completa en su contexto. ¿Qué realmente dijo o enseñó Jesús en cuanto al divorcio? Oído y atención, lo que buscamos y lo que no buscamos en cuanto a este tema. Como siempre, la aclaración. ¿Qué buscamos? Explicar desde lo que tenemos y qué tenemos, lo que está escrito. No inventos, no trucos, no ideología que yo creo, que yo opino. Es posible que demos una opinión o un comentario, pero nos basamos en lo que está escrito. Explicar lo que Jesús enseñó realmente, entender el propósito de Deuteronomio 24 hasta donde no sea posible, defender el diseño bíblico sin convertirlo en prisión, ofrecer esperanza a personas divorciadas desde lo que hay. Lo que no buscamos, condenar sin conocer la historia completa de ambos, no de uno ni del otro, de ambos. Minimizar infidelidades, adulterios, abusos y hasta asesinatos. Presentar el divorcio como solución rápida, no, ni tampoco imponer una respuesta denominacional única. Aquí las denominaciones no tienen nada que ver en cuanto a sí y no. Hay que eso aclarar. Una pregunta que no es inocente, no es inocente. Los fariseos se acercaron a Jesús en un territorio políticamente peligroso, la misma región donde Juan el Bautista fue ejecutado, oído y atención, por denunciar un matrimonio irregular. Sí conocía usted eso, ¿no? En ese lugar le hicieron la pregunta. Asumo que usted conocía eso porque usted es un lector bíblico. Usted lee la Biblia, usted la estudia. Marcos dice expresamente que se acercaron para ponerlo a prueba. Es decir, que ni tan siquiera era un tema en cuanto a ellos, divorciados, no divorciados, etcétera. No, 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 era simplemente para
probarlo. ¿Es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Dónde le hicieron este tipo de preguntas? En la región donde el Bautista le dio el causus belli a Herodes y a su cuñada. No preguntaban si el divorcio existía, preguntaban si un hombre podía divorciarse por cualquier motivo. Este es el contexto de la pregunta. Este es el contexto de la pregunta del momento. De ahí en más, todo lo que pudiese llegar a extenderse. El debate rabínico del primer siglo, ¿qué sucedía en el primer siglo o en el tiempo de Jesús? Una posición estricta, Shammai, investigue, busque, infórmese. El divorcio era válido ante una conducta sexual gravemente indecorosa. De acuerdo a Shammai, de acuerdo a Hillel, una posición primitiva, el hombre podía divorciarse por causas menores, incluso por preparar mal la comida, no le gustó la manera de cómo su mujer en esa época estaba vestida, entre otras cosas. La posición extrema, atención, permitía el divorcio si el marido encontraba a otra mujer más atractiva. Mire que ya en el tiempo de Jesús y desde el contexto rabínico de estas tres posturas, mire todos los desajustes que había. Y usted acá pretendiendo que porque fulano se divorció y Mengana se divorció, es lo peor, los más perversos, los más corruptos. Vea la realidad que ya se acercaba en esa época. Y no se maree, no se escandalice. Mire la realidad. La posición más permisiva dejaba a la mujer expuesta económicamente, social y familiarmente. La carta de divorcio al menos confirmaba su libertad legal. Es decir, que no es nada más el decir el tema del divorcio. Hay que conocer un poquito el contexto de la realidad del hecho de ese momento, en esa cultura, bajo estas autoridades religiosas espirituales. Y todo lo que conllevaba, perdón, el resto en cuanto a la mujer, pero no era nada más vete porque ya no te quiero y venga la siguiente. No, y eso hay que explicarlo. Y usted debe de conocerlo y debe de saberlo. De manera panorámica y de manera general, ¿qué dice realmente Deuteronomio? ¿Qué trata? Divorcio, un hombre deja a su esposo. Segundo matrimonio, ella se casa con otro hombre. Fin del segundo matrimonio, el segundo vínculo termina. Prohibición de volver, el primer esposo no puede recuperarla. Eso era el contexto del capítulo, o mejor dicho, de la situación que trata en lo posible de enfatizar Deuteronomio 24. No es un mandamiento de divorcio. Los fariseos dijeron que Moisés permitió el divorcio. Jesús había preguntado y mandó. Deuteronomio 24 regula una situación ya existente, impide que la mujer, ahora que está de moda hacer esto, ¿no? Ahora que está de moda hacer esto. Deuteronomio 24 regula una situación ya existente, impide que la mujer sea tratada como objeto recuperable. Usted que le gusta darle palo a la mujer, zángano, irrespetuoso e irreverente, predicador manipulador y mañoso. A ti que te gusta darle palo a la mujer, tienes que entender el contexto bíblico de las escrituras y no tan solamente inclinar la balanza hacia ella, ignorante. No promueve la ruptura, coloca un límite irreversible. Y qué bueno que es Jesús el que lo está enseñando, el que lo está diciendo, el que está trayendo orden y dejando sin efecto cosas que hasta ese momento no se habían explicado. Atención, la dureza del corazón. Mira lo que Jesús dice. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Marcos 10:5. Es Jesús el que lo está explicando, no soy yo. No son los teólogos, ni los científicos, ni los rabinos, ni los elocuentes. Es Jesús.
En el lenguaje bíblico, la dureza del corazón describe una resistencia persistente a la voluntad de Dios. El corazón que no escucha, no cede, no perdona y coloca sus deseos por encima del pacto. La ley reguló el divorcio porque el pecado ya había introducido injusticia en las relaciones humanas. Ahora, obviamente, que Jesús con esto deja en claro que regulación no significa aprobación. ¿Por qué? Porque él está respondiendo a una pregunta tentativa. Lo estaban poniendo a prueba en el mismo lugar donde previamente se había dicho en cuanto a que no le era lícito a Herodes tener a su cuñada como mujer, y que dicho sea de paso, al profeta le costó la cabeza antes de tiempo. Ese antes de tiempo, téngalo ahí entre comillas. Jesús comienza con el diseño, no con las excepciones. Jesús comienza con lo primario, no con lo secundario. Génesis, el diseño original. Dios creó al ser humano, varón y hembra, para unirse en una sola carne. Dos, el matrimonio como pacto. Malaquías 4, 14, 2:14. Le llama a la esposa la mujer de tu pacto. No depende solo de la emoción, o la carne, o el sexo, o las nalgas, o los pechos, o el perfil griego. Es un tema integral. Tres, la pregunta correcta. Antes de, ¿cuándo puedo divorciarme? Debemos preguntar, ¿qué quiso crear Dios con el matrimonio? Hay que atender todas las partes. Hay que ver cada espacio, cada lugar, cada motivo. No es nada más me divorcio o me quedo contigo aunque me mates, aunque me patees, aunque me golpees, aunque me escupas, aunque tengamos sexo, porque ya, porque tenemos que cumplir para desfogar, dicen algunos salvajes, para desfogar. No, tiene que ser todo el panorama. Y el primero que comienza con esto es Jesús, el cual comenzó con el diseño original, no con las excepciones. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y muchos creen que esto es un tema de registro civil o lugar donde la gente va y firma y te acepta. No, señor. No, no, no. Eso fue mucho después. El matrimonio no es solo una decisión privada. Jesús presenta a Dios como testigo y participante de la unión. Por eso el divorcio no debe tratarse con ligereza. Oído y atención, jóvenes, usted que está casado, usted que está pronto a casarse, entre otras cosas. Sin embargo, esta expresión no puede usarse como cadena. El mismo Dios que valora el pacto condena la violencia, la opresión y el trato cruel. Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, verso 19 y Primera de Pedro 3, 7. Porque hay algunos salvajes por ahí que también enseñan y dicen, no importa que tu esposo te golpee, tú tienes que orar y ayunar porque Dios lo cambiará. Del otro lado, no importa que tu mujer no te lave la ropa, se vaya al culto, no te cocine, no te trate bien, sea déspota, no se arregle, huela a ajo y a cebolla, todo no importa, total, tú eres un hombre de Dios y tienes que vivir tu vida hasta que el mundo se te venga encima. Después vemos problemas, crisis, suicidio, muerte, desgracia por esta situación que no se enseña, no se explica y es toda una situación extraña y fea. ¿Prohibió Jesús todo divorcio? En realidad no prohibió. Lo que Marcos confronta, ¿qué confronta Marcos? El divorcio como conveniencia, por sentimientos cambiados, por alguien más atractivo, perdón, por incomodidad. La respuesta de Jesús era claramente negativa. Por esas causas, no. ¿Qué dice Mateo? Salvo por causa de inmoralidad sexual, puede corroborarlo ahí. La palabra griega que se utiliza para inmoralidad es porneia, abarca diversas formas de inmoralidad sexual. Diversas formas de inmoralidad sexual. Permite no significa ordena. Sí, puede existir arrepentimiento y también restauración, pero eso ya depende de la pareja. Ahí yo no me meto
ni tengo la autoridad de decir sí, no, eso es un problema entre la pareja y Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios 7 en su contexto? No sacando un poquito de aquí ni un poquito de acá. Pablo aborda el abandono si el cónyuge no creyente decide marcharse, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. No creyente. Muchos interpretan, muchos intérpretes protestantes o cristianos, o como usted quiera llamarle, reconocen esto como una segunda causa legítima de divorcio. ¿Será así? Una iglesia responsable debe examinar cada historia con cuidado, no responder con una frase rápida. No todos los casos son iguales, no todas las circunstancias son las mismas, no todos los divorcios son y deben de ser atendidos desde la misma perspectiva. Y como siempre, siempre usted tiene que oír a las dos partes, no inclinarse a una nada más. ¿Dios odia el divorcio? ¿Qué dice usted? Déjenmenos en los comentarios, por favor. El hombre que aborrece a su mujer y se divorcia de ella, cubre de violencia su vestido. Malaquías 2:16. El pasaje condena la traición y la violencia contra el esposo del pacto, contra la esposa, perdón, del pacto. No defiende la apariencia de un matrimonio mientras una persona destruye a la otra. Podemos afirmar, el divorcio contradice el propósito original del matrimonio, pero también debemos afirmar la infidelidad, la violencia y el abandono ya destruyen el pacto antes de que aparezca un documento legal. ¿O no? Tiene que leer todo y atender todas las partes. En algunos casos, el divorcio es el reconocimiento legal de una destrucción anterior. ¿Qué ocurre en casos de abuso? ¿Sabe usted? La Biblia no presenta una frase que diga literalmente el abuso es causa de divorcio. No lo hay, eso es verdad. Pero existen diferencias entre los cristianos sobre cómo clasificarlo. Pero hay algo que no debería estar en discusión. ¿Qué cosa? Protección inmediata ante violencia, amenaza o peligro de muerte. La prioridad es la segunda. Acudir a familiares, profesionales y también las autoridades. Usted debe de recurrir a esos tres organismos si usted está sufriendo violencia doméstica, sea hombre o sea mujer. Adicional a eso, tiene que existir un arrepentimiento verdadero. No es solo llorar y pedir perdón y ya. Regresa, mi amor, regresa, regresa. Y como andan por ahí algunos fantasmas escribiéndote en Facebook, eh, Dios te da 24 horas para que ese esposo vuelva. Decreta conmigo. En los próximos 5 días, ese esposo que lamentablemente, dicen, lamentablemente cometió adulterio, se fue con otra mujer, pero ya Dios lo va a cambiar, lo va a restaurar y tienes que recibirlo. Delincuentes. No es solo llorar y pedir perdón. Incluye confesión, incluye ayuda profesional, incluye supervisión y cambios sostenidos. No es nada más me acosté y ya, y vuelve otra vez. No es nada más me fui con otra y ya listo, te recibo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es que nos ha estado pasando? O como ha sucedido con evangelistas o líderes famosos que cayeron en adulterio o en una infidelidad. Y a ellos se los restauraron, a ellos se los aplaudieron, a ellos sí les dieron membresía, estaban ocupados de ellos porque era el famoso. Y la persona que se acostó con ella, ¿por qué no la trataron igual? Que también era madre de familia, que era esposa, que perdió su hogar, que su integridad fue puesta por el piso. Es decir, te ocupaste y atendiste al predicador famoso, tu predicador favorito, que cayó, fracasó, qué sé yo, y con él sí tuviste compasión y misericordia. Y a ella no sabes quién es, la olvidaste, la bandolera, la corrupta, la hija del diablo. Ahí sí, ¿no? Hipócritas, falsos, ahí sí. No, 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 tiene que ser integral para ambos. No solamente para el predicador famoso que falló o cayó, también para la otra parte, pero de eso no se habla, porque la otra parte no es famosa y eso no vende. Y el rol de la iglesia.
Nunca debe presionar a la víctima a reunirse con el agresor, ni revelar su ubicación. Proteger la vida no es falta de fe, es protección, es protección. Seguimos. Déjenos un comentario, déjenos una opinión. Queremos oírle, queremos leerle. El matrimonio como imagen del Evangelio. Efesios 5 y el llamado mutuo. El esposo es llamado a amar de manera sacrificada. Mire cómo la Biblia lo dice, lo enseña y en caso de que se acepte, lo ordena. No está llamado a dominar, sino a servir, a proteger y a cuidar a su esposa como Cristo cuida a su iglesia. Efesios 5:21 llama a todos los creyentes a someternos los unos a los otros. Es decir, que así como la mujer se somete y debe de someterse a su esposo también debe de someterse a ella en cuanto a lo que el texto habla de no dominar, sino servir, proteger y cuidar. Así que no se me ponga nervioso este esposo o marido, de que, ¿cómo así que yo tengo que someterme a mi esposa? Sí, aquí lo dice la Biblia. Y eso no indica que usted deje de ser macho o hombre, o proveedor o cabeza de su hogar, o que pierda su virilidad o deje de ser varonil. No, no. Ambos, ambos. Ella con sus funciones y usted con las de usted. Así que no se me ponga nervioso. El matrimonio cristiano debe reflejar amor, santidad, verdad y sacrificio, ambas partes. Ningún cónyuge, oído y atención, ningún cónyuge puede exigir que el otro peque, guarde silencio o soporte violencia. Ninguno. Llámese como se llame, sea quien sea lo que sea, tenga plata, tenga dinero, vive en Australia, en Afganistán, en Disney o lo que usted quiera. Ningún cónyuge puede exigir que el otro peque, guarde silencio o soporte violencia. Si usted está permitiendo eso, es cómplice de su tragedia. La realidad de divorcio en Ecuador, yo no me voy a meter en terreno apache con otro país, hablo del mío. Matrimonios y divorcios. Ahí están las estadísticas 2024. Fuente de INEC. Decenas de miles de parejas atraviesan cada año procesos de ruptura legal. Detrás de cada cargo, perdón, detrás de cada registro existen hijos, padres, bienes, historias y también heridas. El problema no comienza el día de la demanda, muchas veces comienzan años atrás, cuando se deja de hablar, cuando se normaliza el desprecio, cuando aparece una relación secreta, cuando hay puños, golpes y patadas, hay insultos, hay malas caras, desatención en el ámbito sexual, en el ámbito familiar. Para algunos fantasmas que andan por ahí gritando, diciendo que eso es un demonio que dividió tu hogar y un espíritu inmundo generacional que causó tu divorcio. Déjese de enseñar disparates, no enseñe disparates, señor. Vaya a la Biblia. Por eso que este canal se llama La Biblia Explicada. Aquí no hablamos de disparates, demonios generacionales, la maldición de la bruja Jerónima, Naín Sapié, el varón del cementerio, Papá Bocó, y todas esas malas mañas y malas costumbres que por ahí andan algunos enseñando. No, 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 aquí no me venga con ese disparate, aquí enséñeme la escritura, hábleme lo que está escrito y dígame la verdad del asunto y ofrézcame también una solución bíblica. No me venga con el varón del cementerio y a Sapien. Tres historias que debemos escuchar. Casos compuestos que representan situaciones femeninas. Por seguridad he obviado. Pensé que perdonar significaba fingirlo. Infidelidad repetida sin rendición de cuentas. Al separarse, la acusaron de destruir el hogar. El hogar venía siendo destruido desde hace muchos años.
Testimonio 2. Usé la incompatibilidad como excusa. Comparaba a su esposa con otra persona. Reconoció que el problema era su corazón. Cortaron la otra relación y reconstruyeron la confianza. Qué bueno. Al fin hubo tan siquiera un poquito de esperanza. Y por último, la iglesia me pidió que soportara esta parte. Si existe este tema de en algún momento dar cuentas a Dios, vamos a darle cuenta a Dios de esto. Amenazas, control del dinero y agresiones. Y le dijeron que se sometiera a llorar a más, a ayunar más, que no importara, que padeciera. Lo más doloroso fue que estaban más preocupados por evitar un divorcio que por evitar una tragedia. Terminó muerta. Ese salvaje la mató. Ojalá que se han llamado a juicio esa gente que le dijo que soportara eso. Se da cuenta que no es tan fácil y sencillo, es complejo. Tres verdades que deben permanecer juntas. Número uno, el diseño. Ojo que yo estoy siendo categórico. Yo no me estoy yendo ni al bando de acá ni al bando de allá. Estoy en la mitad, que es la Biblia, la cual me interesa. El matrimonio fue diseñado para ser una unión permanente. Dos, la realidad del pecado. Tampoco podemos sacarla de la ecuación. El pecado puede dañar gravemente esa unión y en determinadas circunstancias producir una ruptura que la Biblia reconoce. Pero también la gracia de nuestro buen Dios y Señor, que no es estar al garete, ni vivir a lo que venga, ni hacer lo que me dé la regalada gana. Las personas afectadas por un divorcio no quedan fuera al alcance de la gracia de Dios. Abro paréntesis. ¿Y puede seguir pastoreando? No sé. ¿Y puede seguir en el ministerio? No sé. ¿Y puede seguir echando fuera demonios? No sé. Y si lo sé, maravilloso. Mas, sin embargo, respondo bíblicamente, ¿verdad? A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, no yo. ¿Correcto? Aislar una sola verdad produce estrés. Si usted saca el diseño de Dios, si usted nada más deja todo en cuanto al pecado y de la gracia no quiere saber nada, o hace de la gracia el todo, la realidad del pecado y el diseño, entonces usted está en el extremo. La Biblia llama al pacto, confronta la traición y protege la vulnerabilidad y ofrece gracia al arrepentimiento. Una vez más, la Biblia llama al pacto, confronta la traición y no la maquilla ni la oculta. Y adicional a eso, protege al vulnerable y ofrece gracia al arrepentido. ¿Tan difícil es eso? Ah, pero somos buenos para tirarle piedra a los recasados. Somos buenos para tirarle piedra y lanza y misiles y cohetes, bomba a los divorciados. Eso sí, pero somos pésimos, somos monstruos para hacer una tarea restaurativa, para caminar con esa gente, con esas personas que están en ese problema. No, porque yo no tengo tiempo, porque no es mi caso, porque yo trabajo, pero sí somos bárbaros para condenar y para juzgar. Aplicación para matrimonios y solteros. Para matrimonios, no espere una crisis para buscar ayuda. Hablen antes de acumular resentimiento, dialoguen, oren, protejan sus límites con otras personas, sean transparentes con el dinero, busquen ayuda pastoral y también profesional ante problemas persistentes, sea humilde, reconozca su situación. Para los solteros, observen el carácter de la persona, no solo el cuerpo, no solo las emociones, no solo la sonrisa colgate, los pechos, los glúteos, las nalgas, el cabello, el perfil griego, los pechos del hombre. No confunda celos con amor ni control con protección. El noviazgo, palabra que no existe en la Biblia, por si acaso algún todo por ahí me vaya a corregir y decir, eso no existe, maravilloso, déjelo ahí.
y sigamos para adelante. El noviazgo es el momento para observar señales, no para esconderlas. Sea original, sea transparente, que lo conozcan tal como usted es, de que patacojea, si bosteza, si se baña, si tiene un mal carácter, si estudia, si trabaja, para que después no tengamos todas esas situaciones que por ahí afean el evangelio. El matrimonio no corrige automáticamente una adicción o conducta violenta. Por favor, no vaya a creer que por el hecho de que usted dejó de ser soltero y ahora que es casado es un hombre, una mujer perfecta. Bueno, recuerde que como soltero lidia solo usted y su monstruo. Cuando ya usted se une, lidiará con su monstruo y con el monstruo de su esposa. Y usted lidiará con su monstruo esposa y con el monstruo de su esposa. Aplicación para separados o divorciados. Calla. Tu divorcio es para tu historia. Eso quedará ahí y nadie ni nunca lo podrá borrar. Pero no tiene que convertirse en toda tu identidad. Cuando existe pecado debe haber arrepentimiento. Eso no se discute, eso no se presenta una tesis ni una antitesis. No, pecado es pecado, realidad es realidad. Cuando existe trauma debe de buscar sanidad. Cuando existan hijos, evite utilizarlos como instrumento de venganza. Esas son realidades que debemos de saber como cristianos evangélicos que queremos ganar al mundo para Cristo. Y a veces somos los primeros que no conocemos ni lo básico de estas cosas. Esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. En la de Corintios 11. El divorcio no es el pecado imperdonable, por si acaso. En Cristo existe perdón que puede abrir un camino de transformación y también de esperanza. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Proteger, enseñar, acompañar, discernir. Una vez más, ¿cuál es el papel de la iglesia? Proteger, enseñar, acompañar, discernir. ¿Está sucediendo eso en su congregación? Pastor querido, pastora querida, con mucho respeto, ¿usted está haciendo estas cuatro tareas en su congregación? Espero que sí. Proteger, enseñar, acompañar y también discernir. La pregunta que Jesús realmente respondió no fue la que le hicieron los fariseos para tentarle. Los fariseos miraban el documento. Moisés ordenó. Jesús miraba el corazón. Ellos preguntaban por la salida. Jesús habló del pacto. La pregunta correcta sería entonces, no solo, ¿puedo divorciarme? Sino, ¿estoy haciendo todo lo que Dios demanda para amar, cuidar y honrar a mi cónyuge y no tener que divorciarme? Defender el matrimonio también es importante. Significa defender todo lo que Dios quiso que existiera dentro de él. Amor, fidelidad, verdad, cuidado, seguridad, responsabilidad, sacrificio y también gracia. Es terapéutico, ¿no? Para aquellos que de seguro es muy posible que estén atravesando la dura y crítica realidad del divorcio. Pero también alerta a aquellos que muy posible quieran incurrir a esa parte. Y también como un tema de protección y sugerencia en sabiduría, aquellos que dicen, la verdad que todavía como que no estoy seguro de casarme, ¿no? Cualquiera que sea la razón, primero y antes que nada, enfoquémonos en lo que Jesús dijo, no en lo que la gente hoy piensa, cree, sugiere o interpreta. Que Dios nos ayude. Si este tema te edificó, te ayudó, te bendijo, deja un comentario, comparte con otros, suscríbete, ya que la única intención es esta, ¿no? Desde este canal, la Biblia explicada,
explicar un poco más en cuanto a este y otro tema. Un honor, un gusto. Richard Carlin, la Biblia explicada. Hasta pronto.